son los que quieren que todo el mundo ore por ellos, pero ellos no oran, ¿verdad? O quieren milagros sin creer en Dios, ¿verdad? Porque todos los enfermos, los que vengan a hacer oración por mí, o yo no voy a orar por tu sanidad, voy a orar por la salvación de tu alma, te voy a dar a conocer a Cristo. Lo que Cristo haga es su voluntad, no es lo que yo quiera. Porque muchas veces nosotros caemos en esos errores, ¿verdad? Andamos orando por sanidad de los no creyentes, ¿verdad? O andamos queriéndolos ayudar y no creen en Dios, entonces están creyendo que tú puedes arreglarle su vida. Y dices, no, primero tienes que conocer a Cristo, someterte a Cristo, reconocerlo, y entonces sí, Él, no yo, Él hará el milagro. ¿Ya? Y dice aquí, por eso la palabra de Dios, que los que la oyen deben de tener un corazón bueno, es decir, un amor que nace en el corazón del hombre hacia los demás, tener misericordia hacia los demás, ¿verdad? Y recto quiere decir ser honesto, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Tanto te reconocen como cristiano en la iglesia como en la calle, ¿verdad? Y no ser, como se dice, cristianos de la secreta, ¿verdad? O cristianos avergonzados. Oye, ¿tú eres cristiano? Pues no, o sea, ahí voy, nada más. Yo escucho, ¿no? Pero no, yo respeto. Estás negando al Hijo de Dios. Mejor no vayas. Entonces, fíjense qué importancia, dice, para que la palabra de Dios haga efecto en el hombre debe estar preparado para recibir ese efecto, ese cambio, esa transformación que Dios hace. Y luego dice, ¿cuáles son los resultados? Dice, retienen la palabra oída, ¿verdad? No son cristianos kadosh. ¿Y saben cuáles son los cristianos kadosh? Pues los de cada 8 días nada más, ¿verdad? Pero que salen de la iglesia y hacen un reset en el cerebro, ya se les olvidó de qué fue la plática, o ya se les olvidó el estudio, o ya ni se acuerdan de qué se habló, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su corazón anda en otro lado, su mente, su pensamiento anda en otro lado, ¿verdad? Por eso no tiene efecto la palabra de Dios en la vida de la gente, porque no la estamos reteniendo, no la estamos estudiando, escudriñando, repitiendo, ¿verdad? Investigando. Y cuando eso da efecto en la vida de quien la cree, dice, da frutos con perseverancia. Es decir, el cambio y la transformación es permanente, ¿verdad? Y se dan cuenta que su vida ya no es la misma desde que aplican la palabra de Dios, ¿sí? Como algo práctico, como algo que es necesario para regir nuestra conducta, nuestras relaciones. Todo eso es importante, que el cristiano sea consciente, ¿verdad? Que la palabra de Dios no es una palabra mágica, es una palabra que debe entrar a nuestra vida y hacerla real, ¿verdad? Porque si no, pues nomás cambiaste de lugar. A rato a lo mejor andas con los musulmanes, o con los krishnas, o con los testigos de Jehová, o como aquellos que dicen, pues todas las religiones son buenas. Pues tómate cualquier medicina cuando estés enfermo, verás que no todas son el mismo efecto, ¿verdad? ¿No? Jesucristo dijo, yo soy el camino, y nadie llega al Padre si no es por mí. O como decían algunos ¿cómo les puedo decir? Algunas gentes que estaban en contra de la Biblia, ¿verdad? Que decían, pues es que todos los dioses son buenos. No, nomás hay un solo Dios. Los demás son engaños del demonio.
¿Cuántos hijos tiene el Padre? Uno solo. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Uno solo. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Entonces fíjense cómo, ¿verdad? Cuando no entendemos la palabra, somos presas fáciles del engaño, de la manipulación, ¿verdad? Si ustedes han oído o han investigado que muchos de los hombres que han creado religiones, pues las han hecho para su beneficio, para sacar dinero, para tener control sobre la gente, para manejarlos por medio del miedo o de la necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, esa religión de pare de sufrir, pues todos queremos parar de sufrir, ¿no? Dicen, no, pues yo voy ahí, quiero parar de sufrir, ¿no? Entonces dices, bueno, llego ahí, dejo de sufrir, porque ¿cómo está el asunto? No, ¿verdad? El sufrimiento que tenemos es parte del engaño y del pecado que tiene frutos negativos en nuestra vida. Negativos, ¿verdad? Estuve leyendo un poquito sobre la depresión y fíjense que la depresión es soledad del espíritu. La gente que se siente sola espiritualmente cae en depresión porque siente que no hay nadie, ¿sí?, que la soporte, que la ame, que la cuide, ¿verdad? Espiritualmente están secos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen el alma vacía. Entonces su religión, sus creencias, su fe, sus doctrinas no sirven para nada, porque el único que llena nuestra existencia es Cristo. Es Cristo, ¿verdad? En tus momentos de soledad dices, voy a orar, y hasta se te sube el ánimo. O empiezas a leer la palabra y se te pasa el tiempo así, y andas más a gusto, ¿verdad? Oyes alabanzas y dices, Dios está conmigo, ¿verdad? Entonces empieza a dar frutos perseverantes, frutos permanentes hacia mí y hacia los que me rodean, porque les vas a transmitir, dice, como dice la palabra, les vas a dar de gracia lo que de gracia estás recibiendo de Dios, del Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a Lucas 11, ahí el evangelio del doctor Amado, Lucas 11, verso 28. Dice, Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjense, la palabra bienaventurados quiere decir bendecidos, dichosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, empiezas a encontrar el amor de Dios para ti. Empiezas a descubrir los misterios que no son para cualquiera, pero que Dios te los está revelando a ti, ¿verdad? Empiezas a entender el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu carrera, para tu negocio. Dios empieza a darte bendiciones y bendiciones y bendiciones. ¿Por qué? Porque la única fuente de bendición, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Esa enseñanza o esa doctrina de andar bendiciendo a la gente es errónea. Es errónea. Porque el único que bendice es Dios. Un pecador o una pecadora no puede bendecir a otra persona, ¿sí? Puedes darle un buen deseo, pero las bendiciones vienen de Dios. ¿Y cómo vienen las bendiciones a nuestra vida? Por obediencia a Dios, ¿sí? Yo he visto películas y cortometrajes, ¿no?, donde van a
a robar o van a asaltar o se van a ir de mojados a transgredir las leyes y les están echando la bendición. Sacerdotes que van a bendecir antros o van a bendecir expendios de cerveza, están bendiciendo, pues claro, el diablo bendice a sus diablos. Dices, ¿cómo? Dices, no, discúlpame, a mí lo único que me bendice es Dios y me bendice de acuerdo a mi relación con Él. Cuando Dios le pone una palabra de bendición a una persona para que se la diga a otra, eso es muy diferente, pero te la pone Dios, no sale de tu corazón, no sale de tu corazón, ni mucho menos sale de tu actuación, ¿verdad? Porque muchos, por el afán de que la gente los admire, pues anda bendiciendo, pero todos lados, ¿verdad? Otro error: pastor, venga a bendecir el carro que compré. ¿Cómo? Las bendiciones son bendiciones espirituales para las personas, por favor. Venga a bendecir mis animalitos, que hasta agüita le echan, ¿ya? Dime dónde Dios bendijo a los animales, dónde Dios bendijo una carreta, o dónde Dios bendijo una casa. Fíjense qué ignorancia a veces tenemos y caemos en esos errores, ¿sí? La bendición, dice, es para los que oyen y guardan la palabra de Dios, ¿eh? Yo nunca he visto, por ejemplo, unas iglesias hacer la Santa Cena, o una pared hacer ayuno, ¿eh? O un carro alabando a Dios. Yo no he visto eso, ¿verdad? Pero ahora es un bendecidero, ¿verdad? Que ya la palabra bendición se ha choteado, ¿sí? Ahora ya no te saludan, ¿no? Bendiciones, hermano, Dios lo bendiga. Y ¿cómo sabes? Si el está más enchamucado que tú. Lo que necesitas es mejor disciplina y no bendiciones, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo dice aquí, ¿verdad? Bienaventurados los que oyen, pero actúan conforme a la palabra de Dios. Y ahí debemos nosotros examinarnos. ¿Vivo conforme Dios me dice o como a mí se me antoja? Si bajara Cristo y dijera, quiero vivir contigo un mes, ¿qué vería de ti? ¿Qué oiría de ti? ¿A dónde lo llevarías? ¿A quiénes le presentarías que es tu círculo cercano? ¿Sí se fijan? Bueno, pero pues por eso Cristo no viene. No, es que es en ti. Y Cristo sabe lo que piensas, lo que hablas, lo que vas a hacer y dónde te vas a meter antes de que lo hagas. Entonces nosotros debemos vivir con sabiduría. Lo que hago glorifica a Dios y me glorifica a mí, o soy hipócrita, o soy tibio, o me engaño yo mismo y quiero engañar a las demás gentes, ¿no? A Dios nadie lo va a engañar. Él sabe las groserías, los malos pensamientos, las malas emociones, sabe dónde te metes en los oscurito, sabe lo que hablas con aquel, sabe cómo te avergüenzas de él, sabe todo de nuestra vida, lo sabe Dios. Pero también sabe cuando nos esforzamos en vivir conforme a su palabra, ¿verdad? Y su palabra es sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, de Dios, del Padre, ¿verdad? A mucha gente les da escozor el nombre de Jehová.
Porque lo identifican allá con los que dicen del reino, ¿no? Los de los templos azules, aquellos, los testigos, ¿no? Pero Jehová es el Padre, así se llama Dios, Yahvé, Jehová, ¿sí? De hecho, el nombre de Jesús es una derivación de Jehová, ¿sí? Entonces, todo lo que no proviene del Padre, proviene de la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a identificar cuando vivimos en la verdad y cuando vivimos en la mentira? Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Y es bien sencillo, porque simplemente dirías, lo que estoy pensando, ¿lo pensaría Jesucristo? Sí. Lo que estoy hablando, ¿lo hablaría Él? La gente con la que me estoy relacionando, ¿Jesús se relacionaría con ellos? Ahí es donde debemos decir, Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Y entonces Él sí me libra, ¿sí?, de tantos riesgos, tantos problemas, tantos peligros, que nosotros nos metemos ahí. Y Dios en su palabra nos previene para que no suframos. Dios no vino a condenar al mundo. El mundo ya está condenado por su propia necedad. ¿Sí? Acuérdense que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque se pusieron a creer, pero si hasta en la tortilla. ¿Verdad? Y no en el Dios de la creación. Es bien triste que todo fue creado por voluntad de Dios bajo la palabra de Jesús y la acción del Espíritu Santo, y la gente ande creyendo en quién sabe qué cosas que inventaron por ahí. O que aún digan, no, yo no creo en nada. No, si crees en ti mismo, tú eres tu Dios, por eso no te atreves a creer en otra cosa. Nadie en el mundo se puede decir que es ateo. Nadie. Porque el ateo cree en sí mismo. Entonces su propio Dios, fíjense. Entonces Dios dijo, les dejo la palabra para que vivan sabiamente, para que entiendan, ¿sí?, que mi palabra es para darles ánimo, para darles fuerza, para levantarlos, ¿verdad?, para que dejen de sufrir, para que dejen de tener tantos problemas y sepan enfrentar la vida, ¿verdad? Han hecho una encuesta sobre el temor a la muerte. Y fíjense qué importante o qué interesante es que la gente que dijo que no le tenía miedo a la muerte creen en Jesucristo, que son cristianos. Y los que le tienen miedo a la muerte creen en cualquier cosa, de cualquier religión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben, aunque conscientemente no lo entiendan, pero inconscientemente sí lo saben, que después de la muerte va a haber un juicio. Y que ya saben a dónde van a ir a parar. Y no importa lo que los vivos hagan a favor de los muertos, ¿verdad? El muerto está. El vivo tiene que preocuparse por él, no por el que se murió. El que se murió ya está dando cuentas. El vivo es el que tiene que prepararse. Entonces, el cristiano no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos a ir. Solamente aquel que no tiene una relación real con Cristo le tiene miedo a la muerte. Así. Es el que dice, ay, me siento muy malo. Traigan ahora al pastor, mejor arrepiéntete. Ponte cuentas con el Señor. A la hora de lo que llegue el pastor ya entregaste el equipo. ¿Verdad? Hay gente tan desesperada que dice, pues tráeme lo que sea, sacerdote, pastor, rabino, lo que sea, que ore por mí. Y la traes en el infierno. ¿Por qué? Porque nunca aceptaste a Cristo en tu corazón. Así te traigan a la madre macuca, o te traigan al chamán, o te hagan
blanca, morada, verde, azul, o el color que quieras, te vas a ir al infierno. Te llenen de monos, de ajos, de bolitas, de lo que quieras, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no hiciste creer en Cristo Jesús. Vamos a Romanos capítulo 10. Verso 17. Este es un versículo muy conocido por todos. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué leímos hace rato en el versículo anterior? Dice: bienaventurado aquel que oye, ¿sí? Oye y guarda la palabra. Entonces, si yo no conozco, si no estudio, si no leo la palabra de Dios, ¿en qué está fundamentada mi fe? La palabra del hombre, ¿sí o no? ¿Qué está pasando actualmente en muchas iglesias cristianas? En donde ya ni siquiera llevan la Biblia. Ya no digo las otras religiones, porque esas yo se las dejo en manos del Señor, ¿verdad? No, las iglesias cristianas en donde a veces ya ni la Biblia estudian. ¿En qué están creyendo? En lo que el hombre que está parado enfrente de ellos está hablando. Fíjense qué triste. Y eso es satánico, hermano. Porque entonces el hombre que está en el púlpito está usurpando el lugar de Cristo, el lugar de Dios, ¿sí? Y la gente le cree más al hombre. ¿Por qué? Porque la palabra del hombre no te va a condenar, te va a apapachar, ¿sí? ¿Qué necesitas? ¿Dinero? Vamos a orar para que el Señor te bendiga. Y te dicen: decreto prosperidad. ¿Decretas? ¿Tú quién eres para decretar? Declaro. Pues ni como testigo sirves para declarar, ¿sí? Y la gente empieza: es que la palabra, el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Ah, si ya no está en la boca del Señor, ahora está en la tuya. La palabra de quién es qué. Y mira, no uses versículos sin contexto, por favor. ¿Sí? La única palabra que tiene autoridad sobre todas las cosas es la palabra de Dios, ¿sí o no? Imagínense que se cumpliera todo lo que decretas. ¿Cuántas esposas estarían huérfanas? O esposos estarían huérfanos. Decreto que mi suegra al fondo del abismo te manda. Ahí va la pobre viejita. No es lo que tú decretes, ¿no? Decreto sanidad y se murió. Es que no llegó el decreto, no lo firmaron. Fíjense qué tonterías. Y aquí dice que nuestra fe es basada en la palabra de Dios, no en la palabra de la gente, ¿sí? La misma persona que hoy te bendice, mañana te maldice. Santiago así lo dijo, ¿no? De una misma hoja no puede salir bendición y maldición, no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Y ahorita lo bendices y aquel le rayas la madera, ¿ya? Y dices: a ver cómo está, ¿no? Bueno, sí los bendigo, pero no, porque no lo han visto ni ofrenda. Dale, esta vieja me cae mejor, mándale fuego, así es el corazón del hombre, ¿sí o no? Cuando estamos jóvenes, estamos niños, ¿verdad? ¿Cuándo no deseamos un día que se murieran nuestros padres? Que viniera un terremoto y se abriera una grieta y se fueran así, pero de cabeza. Y
luego, ¿quién te mantiene? ¿Sí o no? De veras, de niños y de jóvenes siempre, ay, esta vieja cómo me cae bola, cómo no se muere, me chicha. Ay, este viejo gruñón, ya va a venir, ¿no? Ay, lo atropello, casi. Todos lo hemos dicho alguna vez, no se hagan. Si lo siguen haciendo, ahí va a quedar. Porque a los padres hay que honrarlos. ¿Sí o no? Y el honrar a los padres trae bendición. ¿Verdad? ¿Y cuál es el primer padre que tenemos que honrar? A Dios. Así es. Y eso nos trae bendición. ¿Verdad? Y entonces tenemos que entender que nuestra fe debe estar respaldada en lo que Dios habla por medio de la Biblia, de la palabra, de la oración. ¿Sí? ¿Cuántos le dieron gracias a Dios hoy porque despertaron vivos? Amén. ¿Y los demás? ¿Qué tal si no hubieran despertado? Hubieran despertado paralíticos, o con una embolia, o los hubiera picado un alacrán. ¿Qué hubiera pasado? Entonces sí, ¿verdad? Ay, vengan, lloren por mí. Tráigame al pastor como esté, ¿verdad? En pijama o camisón, a ver cómo se duerme, ¿verdad? Por eso los pastores no debemos dormir encuerados, no se siempre estar listos. No, si aplicamos la palabra de Dios, dice, ¿verdad?, que confiados nos vamos a acostar y confiados nos vamos a levantar, y tenemos que darle gracias a Dios por todo, por nuestra vida, por todo, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento se acaba. Y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 17. Y aquí, hablando de lo que es la armadura de Dios, y quiero hacer énfasis en esto, la armadura de Dios no es un disfraz, como en muchas iglesias se acostumbran. Me pongo el yelmo de las armas, me pongo la coraza, me pongo los zapatos. No seas payaso. Ese es un tipo de vida espiritual. No es algo que se pone y se quita. ¿Sí? Entonces fíjense, todo ese capítulo que habla sobre la armadura de Dios, cómo la gente lo ha tergiversado, lo ha cambiado, ¿verdad? Y hacen cada tontería en las iglesias, ¿verdad? A ver, párense todos los guerreros de Dios. Y ahí se paran, ¿verdad? Cristianos, cristinos y cristianoides, parejos. Todos son guerreros de Dios adentro de la iglesia. Pónganse el yelmo y están todos. Una, las dos, las tres. Ahora, pónganse la coraza. No, están haciendo unas payasadas. A ver, la Biblia dice, ¿verdad?, que esta es una manera espiritual de estar preparados contra las luchas espirituales. ¿Sí? No te quieras vestir de soldado romano. ¿Sí? Y hay hasta quienes se ponen a marchar. Yo lo he visto en la tele, y he ido a algunas iglesias también donde he visto esas ocupadas. Y ahora, háganme así. Ya están todos. Yo soy derecho. Y que la espada, y háganme así. Estamos haciendo un espantadero de moscas. Y dices, ¿qué es eso? Por favor, sean más reverentes con la palabra de Dios. ¿Sí? Y por los de adelante tienen que bajarse, pues no les vuelan el copete, los de atrás con la espada.
tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuál es la espada espiritual? ¿Cuál es nuestra arma espiritual? ¿Sí? No es un machete de Michoacán, es una palabra que Dios te da para confrontar, ¿verdad?, a las huestes espirituales, a los principados, a las potestades, a todos esos demonios que andan en el espíritu haciendo daño. Con la palabra de Dios es como los combates. Entonces, ¿cómo vas a proteger tu vida, tu casa, tu familia? ¿Cómo los vas a proteger? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo la vas a usar? Repitiendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso hay 150 salmos, por eso hay oraciones en cada libro. Por eso Dios nos muestra por medio de los evangelios cómo Jesucristo se enfrentaba a los demonios, cómo se hacía una liberación con una persona endemoniada. Pero ahora hasta eso ha sido un show, ¿verdad? Ahí está la mujer o el hombre revolcándose como la conecta en sal y el otro y te reprendo, Satanás. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te metiste en ella? ¿Cuántos son? ¿De qué color eres? Están entrevistando al diablo. Ah, pero primero te ato y te enmudezco. Tú no te contestas. Ya me enmudeciste amarrado, pobre chamuco. Dice, qué tontería. Te ato y te enmudezco. No, pues ya le quitaste la chamba a la carne de Miguel. Porque la Biblia dice que es el único que lo va a encadenar a Satanás, ¿sí o no? Pero ahora los cristianos amarradores no andan amarrando más chamucos por todos lados. Yo no sé si les hacen unos ciegos, unos marineros, o los agarran con un mecate, o con una agujeta, no sé por qué los amarran, pero siempre andan sueltos. ¿Sí o no? ¿Son tonterías o no? ¿Por qué? Porque mal usan un versículo. Si alguien quiere quitar el botín, hay que amarrar primero al hombre fuerte. Están amarrando al hombre fuerte. Y dice, se entiende lo que dice. ¿Sí? ¿Cómo vas a atar? ¿Cómo vas a dejar inmóvil al demonio? Con la palabra de Dios. Cuando declares la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo combatió Jesucristo a Satanás en el desierto? ¿Lo ató, lo enmudeció y lo aventó al abismo? No. Declaró la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, no. Entonces nosotros sabemos que la palabra de Dios es un arma espiritual, es nuestra espada espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un lenguaje simbólico de aquel tiempo, ¿verdad? A lo mejor si la Biblia se hubiera escrito en nuestros tiempos diría, ¿verdad?, con el rayo láser del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahorita las armas son totalmente diferentes a las de aquel lado, ¿no? Pero las de aquel tiempo. Entonces, nosotros debemos de ver que la palabra de Dios debemos entenderla para usarla correctamente. Y no decir tonterías, y mucho menos herejías. Mucho menos herejías, ¿verdad? Cuando los apóstoles le dijeron a Jesucristo, venimos bien contentos, ¿verdad?, porque hasta los demonios se sometían, los echamos fuera. Y que dijo Jesús, sí, yo vi a Satanás como caía, ¿verdad?, del cielo. Pero que eso no los emocione. Emociónense que sus nombres estén en el libro de la vida. ¿Sí o no? Ahora, algo muy importante. La palabra de Dios, como arma, debemos aprender a usarla. Porque el demonio sabe la palabra de Dios. El demonio conoce la Biblia, ¿verdad? Y te puede engañar como actualmente ha engañado a millones de gente con la misma Biblia.
que los hace crear doctrinas y enseñanzas y un montón de cosas mal usadas en la Biblia. Pero el que es estudioso de la Biblia sabe cómo usar la palabra de Dios, cómo interpretarla, la palabra de Dios. Por eso es tan importante en la vida del creyente. ¿Cómo puedo pedirle a Dios que bendiga a mi familia si no conozco las bendiciones? ¿Sí? ¿Cómo puedo pedirle a Dios que proteja a mi familia si no sé cómo pedirle conforme a su palabra, no a la mía? Entonces, eso nosotros debemos entender, ¿verdad? Que el arma espiritual debe estarse ejercitando todos los días, leyéndola, marcándola. Si tienes buena memoria, pues aprendiéndote versículos, repitiéndolos, ¿verdad? Escribiéndolos. Antes los judíos, fíjense lo que hacían, escribían versículos de la Biblia y los pegaban en las puertas y en las ventanas. Yo he conocido gente cristiana que los cuadritos es que se pegan, ¿cómo se llama? Un poste. Escriben versículos y lo ponen en un refrigerador, lo ponen en la cabecera y están protegiendo la casa. ¿Sí? No porque eso ahuyente al diablo. ¿Sí? No sean de los que ponen la Biblia con el Salmo 91 enfrente de la puerta. De todas maneras entra el diablo porque no sabe leer. ¿Sí? Porque esa es brujería cristiana. Pon el Salmo 91 así de frente para que no entre Satanás. No, pues es levantar por la ventana. Ya. No, el Salmo 91 es una oración de poder. Una oración de poder. ¿Sí? No es lo mismo a que la pongas a que la leas y la ores. ¿Sí? Imagínense un ejército, ¿verdad? Que lleguen los soldados americanos allá a Irak o a Irán o Irak, ¿verdad? Y pongan todos sus rifles así alrededor de la ciudad y se vayan. No, ya ganamos la guerra. ¿Qué van a hacer los otros? A los recogen y se los llevan. Así son los cristianos que ponen sus Biblias, ¿no? Todas polvosas, porque nunca las leen. ¿Eso de qué sirve? De nada. El arma, la espada, hay que continuamente ejercitarla, hablarla, declarar la palabra, ¿verdad? Dar las bienaventuranzas a la gente. Cuando en la Biblia, ¿verdad? Los padres les decían, ¿qué les decían a los hijos? Profecías, ¿verdad? El Señor resplandezca su rostro sobre ti. Serás como árbol plantado a puntacorrientes de agua y que darás frutos a tiempo y a destiempo y nunca te secarás. Esas son bendiciones, ¿no? No que le eches ahí una chincuepa, o que vayas a la tiznada. Yo el miércoles fui de la tiznada, ¿no? A marcarse con ceniza, que es símbolo de muerte. Fíjense qué terrible, ¿no? Una religión que te marca con símbolo de muerte, cuando dice la palabra de Dios, que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Yo no necesito cenizas que quién sabe de dónde salieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo el sello del Espíritu Santo en mí. Y Él es las arras de mi salvación, es la promesa, la garantía de que yo estoy con Dios y Dios está conmigo. El sello que me pone Dios, no es que me pone quién sabe quién, que sacó un palo de quién sabe dónde y vamos, ¿no? Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando estaba chavillo, así como chapulincito, que nos llevaban ahí a la tiznada, sí nos ponían con un sellito, con un corcho, no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan que usaban un corcho, traía una cruz, ahora no, ahora es ¡pum! Ahí viene todo tiznado, ¿no? Y eso les conviene para que las muchachas vayan y les retoquen las cejas, ¿no? Y no se dejan las ceniza una semana para que vean que fuera. Vean todo mugroso todo el sábado y el domingo con sus manchotas.
Y el pecado, pero envuelto, porque no conocen la palabra de Dios. Dice la Biblia que Satanás va a sellar a los suyos, dice, en la frente y en la mano derecha. Eso no es Dios, es Satanás el que marca a los suyos, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos sella en la frente espiritualmente. Espiritualmente. Pero eso, ¿cómo lo entendemos? Leyendo la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 12. Me voy a tomar un pedacito de esto porque es cuando se me quite el grupo. Hebreos 4, verso 12. A veces la gente dice, ¿y para qué leo la palabra? ¿Para qué leo la Biblia? ¿De qué va a servir? Claro que aburrida, ni entiendo. ¿No? Ni los padrecitos lo entienden. ¿Cuál es la necesidad de leerla? ¿En qué me va a ayudar? ¿No han leído así? ¿No han oído gente que se dice? Yo nunca he leído la Biblia y digo re bien. Esto re bien. La Biblia escribieron los hombres. Imagínate a Dios sentado en el escritorio, escribe la Biblia. Y fíjense cómo la respuesta a esas preguntas viene aquí, en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos han leído este versículo? ¿Y cuántos se lo saben? ¿Y cuántos lo entienden? Fíjense cómo es importante. Dice, ¿por qué? La palabra porque es una respuesta al ¿para qué? ¿O por qué tengo que leer la palabra? ¿Qué beneficio hay en la palabra? Dice, es muy sencillo. Porque es viva, ¿sí? Es actual, no está muerta, no se acaba. Y además es eficaz, quiere decir, sirve, funciona, es adecuada, ¿sí? ¿Cuántos años tiene la Biblia? Los que más o menos han estudiado la historia de la Biblia. Fíjense, la Biblia se escribió en 1500 años, ¿sí? Más como 100 años después de Cristo. ¿Y ahora en qué año estamos? ¿Saben qué año estamos? 2020, ¿no? Bueno, sumen 1600. Entonces son 3600 años más o menos, ¿sí? 3500 que se escribió la Biblia, ¿sí? ¿Y es actual? ¿Sí o no? ¿Le sirve a la gente? Está bien. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que escribió la Biblia es el mismo Dios de ahorita y el del futuro. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y conoce a toda la humanidad, todo lo que va a pasar, Él ya lo conoce. Ya sabe todo lo que vamos a pasar, los adelantos, las guerras, todo lo conoce y su palabra sigue igual. Entonces fíjense, dice la palabra de Dios,
¿Por qué necesito leer la Biblia? Pues porque es actual y porque sirve. Si lo cambiamos al lenguaje cotidiano, es actual y sirve. ¿A quién? ¿A los religiosos? No, al que la lee, al que cree en ella. ¿Por qué? Porque es algo que no nada más afecta el intelecto, sino lo profundo del hombre. ¿Sí? Dice aquí que discierne, ¿verdad? Separa, analiza, muestra, ¿verdad? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso la gente le tiene miedo a leer la Biblia, porque les muestra tal como son, no como quieren aparentar. ¿Sí? Es muy interesante algunos estudios que he oído y he visto, cómo confrontan las diversas religiones, cómo la Biblia confronta diversas religiones y diversas filosofías, ¿verdad? Conforme a su palabra. Y le empiezas a leer y empiezas a escuchar, a ver, esta costumbre o esta tradición o esto que tú practicas, en primer lugar dime, ¿dónde nació? ¿Quién la estableció? ¿Por qué? ¿Para qué? Y chines se empiezan a desmoronar. Hasta que el último dice, pues no sé, pero siempre se hace. Y pues eso a mí no me sirve para nada. Mejor dime a dónde me va a llevar. ¿Verdad? Como un día le dije a un grupo de testigos de Jehová que se me acercaron cuando yo vivía antes, y me dicen, ¿usted estudia la Biblia? Le digo, sí, un poquito. ¡Qué bueno! Le digo, ¿vienen a evangelizarme, a salvar mi alma? Le digo, ¿a qué vienen? ¿De qué me van a hablar? Y como que eso los dejó así, pues como que no lo hemos pensado. Pues qué bueno que usted lee la Biblia. Y bueno, ¿qué le parece si nos juntamos un día aquí en mi casa y todos estudiamos la Biblia? No, pues salieron como perros cuando les echas agua caliente. Y dije, a ver, ni siquiera han entendido el propósito de su fe. Ni siquiera lo han entendido. Porque yo les pregunté, ¿lo que me vas a decir va a salvar mi alma o para qué me va a servir? Lo supieron, se quedaron callados. Por ejemplo, los musulmanes, los del Islam, dicen que siguiendo el Corán, ¿verdad?, se van a ir al cielo para que ya tengan un paraíso lleno de mujeres, para que los atiendan y ¿verdad? O sea, las mujeres pues allá todos se van al cielo, si no estaría vacío, si no quieren recibir a los hombres. Pero en la tierra valen menos que un camello, valen menos que una bicicleta. La mujer no vale, me lo dice, apenas están despertando porque han oído de la Biblia de que para Dios hombres y mujeres, aún siendo diferentes, son lo mismo para Él. Entonces, esa religión está teniendo una transformación terrible para ellos, buena para las mujeres, porque pueden estudiar. Acá podían ir a estudiar, pueden ir al cine, pueden subirse a un camión donde haya hombres porque les tenían prohibido. Las mujeres tenían que sentarse hasta atrás y no acercarse a los hombres. No podían salir a la calle si iban tapadas como tamal oaxaqueño. Entonces, cuando la palabra de Dios empieza a confrontar, empieza a sacar lo incorrecto, lo malo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida? Empieza a demostrar quién eres.
y cómo eres. Por eso la gente le tiene miedo, porque entonces, ¿sí?, se dan cuenta de cómo Dios los ve y no cómo somos nosotros. ¿Sí? Con el asesinato de la niñita esta, ¿cómo se llama? Fátima, chiquita. No, hombre, sacaron a la mamá. Pobre mujer, ¿no? La dolorosa le quedaba chica, ¿no? Unos llantos, que desgarraban el alma, pero la señora, después que le empiezan a investigar, que abandonaba a sus hijos en la casa, no les daba de comer, se iba al antro, se iba con las amigas. ¿Por qué? Porque alguien la descubrió tal y como era. ¿Por qué no llegó a recoger a la niña? Pues porque andaba quién sabe dónde. Sí. Así nos pasa a nosotros con la palabra de Dios. Nos descubre cómo somos realmente. Por eso es importante de ver cómo nos ve Dios para cambiar, para ser cada día mejores, para ser cada día más sabios en nuestra vida y ahorrarnos muchos dolores, muchos sufrimientos, muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Vamos por favor a primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Capítulo 1, verso 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible,